¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Pedro Arcadio Dionisio, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Actualmente curso el octavo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. En este video voy a hablar acerca del modelo MVC, en conjunto con una práctica que he desarrollado con anticipación en PHP con una conexión a base de datos MySQL. Pero antes de irnos a la práctica, voy a darles una pequeña descripción de lo que es este patrón. Este patrón está compuesto o tiene tres componentes: el modelo, la vista y el controlador. En el modelo nos dice que son los objetos que hacen la interacción con la base de datos. Es decir, en este componente se escriben todas las sentencias SQL que van a hacer peticiones hacia la base de datos. El componente vista es el componente que muestra la interfaz hacia el usuario, y el controlador es el intermediario entre las vistas y los modelos. Es decir, que en este componente se reciben las peticiones que el usuario haga a través de la vista. Esta imagen nos muestra los componentes, que es el patrón MVC, el componente modelo, controlador y el componente vista. El usuario hace la petición hacia el controlador. El controlador es el quien selecciona la vista y el modelo. De igual manera, la vista es la que solicita y obtiene datos del modelo. En conjunto, el patrón MVC trata de separar la lógica de negocio de la interfaz del usuario. En esta práctica he utilizado el paquete de WAMP Server como servidor, que también trae MySQL, y el entorno de desarrollo NetBeans. Voy a dar clic en el botón para importar el proyecto y se encuentra en la carpeta www de WAMP Server. Doy clic en MVC y doy abrir proyecto. Una vez importado el proyecto, voy a demostrar el contenido del proyecto, que tiene una carpeta llamada Content. Dentro de Content tengo una carpeta que se llama CSS, y dentro de CSS tengo un archivo llamado styles.css, que es una hoja de estilos. Dentro de la carpeta controller tengo un archivo .php llamado alumno controller. En la carpeta model tengo una clase llamada alumno DAO y una clase conexión para conectarme a la base de datos. El archivo alumno DAO.php es donde tengo escritas las sentencias SQL, y en la carpeta view tengo mi vista, que muestra un formulario y la tabla con la que vamos a interactuar con la base de datos. En cuanto a la base de datos, la base de datos que voy a utilizar se llama UTSEM, y tengo una tabla que le puse como nombre alumno. Esperamos un momento. En esta tabla tengo los siguientes campos, que es clval para guardar la clave del alumno, tengo el nomal para guardar el nombre, appatAL para guardar el apellido paterno del alumno, appmatAL
para guardar el apellido materno del alumno, sexo al para guardar su sexo, y FENAC al para guardar su fecha de nacimiento. Entonces nos vamos a la práctica, y lo que voy a hacer primero es mostrarles el formulario. Voy a correr el proyecto. Y bueno, me da este error porque a WAMP le he cambiado el puerto y lo he cambiado al puerto 8080. Simplemente voy a poner 2 puntos y 8080 y voy a dar enter, y aquí está el formulario. Este es un pequeño formulario y esta es la tabla que me va a mostrar los datos cuando yo haya capturado. Entonces este formulario, al momento de dar guardar, va a ser la petición hacia mi controlador, y si se dan cuenta, yo estoy entrando al archivo alumno controller, no estoy accesando directamente al archivo index.php, que es donde tengo la vista, porque a través de estas variables, por medio del método get, estoy haciendo la petición hacia el controlador de que cuando yo tenga una variable acción con el valor de index, me mande a llamar la página. Me voy a alumno controller y lo que hago es una condición en donde indico que si la variable view es diferente a que no exista, va a entrar al switch, a la sentencia selectiva switch, en donde nos va a evaluar por casos el valor que lleve la variable acción, y en este caso, si se dan cuenta, tengo a index como valor de acción. Entonces va a entrar en el primer caso, que es index, y nos va a mandar a llamar a la página por medio de require, en donde indica que nos vamos a salir de este directorio y vamos a entrar a view, y dentro de view tenemos al archivo index.php. Es por esa razón que cuando entramos al controlador y llevo un valor en acción de index, me va a traer la página web. Entonces, en nuestro formulario he indicado que los datos se van a enviar a través del método post con una acción hacia alumno controller, hacia este, es decir, hacia este archivo. Y como va a ser post, para poder redirigirlo a dicha acción, he puesto dos input de tipo hidden, en donde le he puesto como nombre view, en donde lleva un valor de x, es decir, aquí puede llevar cualquier valor. Pero en este hidden, en el segundo, en donde tiene el nombre de acción y lleva un valor, en este caso esta variable me está guardando el valor de nuevo. Al enviar el formulario, estos datos se van a enviar hacia esta parte de la línea de código, en donde indico con una condición que si la variable view enviada por medio de post es diferente a vacío, va a entrar a la sentencia selectiva switch, en donde nos va a evaluar por medio de casos que cuando el valor de acción sea nuevo, va a entrar en esta parte del código, de tal manera que para poder enviar los datos que he enviado desde el formulario, cuando el valor de acción sea nuevo, voy a declarar un arreglo con el nombre de alumno. Los valores que tengo en la parte derecha, que indico que son post, son los nombres de los campos
que yo tengo en el formulario, y los valores que están en la parte izquierda son parte de mi arreglo llamado alumno, y los valores que van dentro de los corchetes son los nombres de los campos que están en mi base de datos. Una vez llenado mi arreglo, voy a redirigir este arreglo hacia un método de nuevo alumno, y este método se encuentra en la carpeta model y alumno.dao. Pero para hacer referencia a esta función es necesario hacer una instancia de esta clase, en donde la he hecho en la parte superior, en donde le indico que me mande a llamar a alumno.dao, que se encuentra dentro de la carpeta model. Una vez que ya lo importé, mediante una variable de alumno.dao, hago la instancia de esta clase, y la respuesta la puedo guardar en una variable. Una vez que he indicado hacia dónde se va a ir mi arreglo con mis valores, mediante la función unset, que esta es una función que es para dejar de usar este objeto, voy a redirigir hacia mi misma página web, ¿sí? Para quedarme en la misma página web una vez que yo inserto el nuevo dato. Nos vamos a la función de nuevo alumno que se encuentra en mi archivo alumno.dao, y en esta parte tengo mi función. En esta clase he heredado los métodos de la cadena de conexión a través de extends, y hago el required de ese archivo para importarlo a mi clase de alumno.dao. En mi función nuevo alumno yo recibo la variable alumno, y esta variable me va a servir como parte de mi arreglo. En una sentencia insert que la he almacenado en una variable SQL, indico que intente entrar a esta parte de líneas de código. En caso de que encuentre una excepción, me va a retornar la excepción. Como se dan cuenta, en la primera línea del tree tengo addis.getConnection. Este es un método que yo tengo en mi cadena de conexión, que mediante la variable connection, que es una variable protegida, que es la que me va a retornar mi cadena de conexión, y en esta parte tengo la función getConnection. Se conecta a MySQL a través de la clase MySQLi, que es una clase que se ha implementado en PHP en las últimas versiones. Localhost es mi propia computadora y root es el usuario que tengo en MySQL, y como no tengo una contraseña, he dejado simplemente los apóstrofes, y a la base de datos a la que se va a conectar va a ser utsem. Me retorna la cadena de conexión para hacer uso en la función de nuevo alumno. Es por eso que tengo el método disconnection. Una vez que obtengo el método mediante una variable que le he puesto como statement, y es una palabra abreviada, así como le he puesto, le digo que disconnection, que me prepare esta sentencia SQL, es decir, la sentencia que tengo en la parte de arriba. Una vez que he indicado que prepare la sentencia, vuelvo a hacer el uso de la misma variable, pero ahora voy a indicar los parámetros, es decir, los valores que van a ir en esa sentencia. Como es una sentencia preparada, cada valor que se va a guardar en la base de datos lo he indicado por medio de un signo de interrogación.
que posteriormente será reemplazado por los valores que yo estoy indicando en la parte de abajo. En esta parte tengo 5 letras CSS que indican que el valor de cada uno de estos valores va a ser de tipo string. Y si se dan cuenta, tengo alumno y tengo nom_al, y este nom_al es el mismo que yo tengo en mi arreglo de mi controlador, y así sucesivamente. Separados a través de una coma. Una vez que ya tengo mis valores, voy a indicarle que se ejecute la sentencia mediante el método execute. Una vez que se ejecuta, es necesario cerrarla por medio de el método close, y posteriormente mando a llamar al método this.close. Este es un método para cerrar la conexión a la base de datos, y este método está en mi clase conexión. Es un método protegido para que sea visible simplemente para las clases a las que se les hereden estos métodos, y el nombre close es el nombre del método, y le indico que intente cerrar la conexión. En caso de que encuentre un error o una excepción, me va a retornar dicha excepción. Esta función o método lo que va a hacer es insertarme un nuevo registro a la base de datos. Ahora vamos a probar nuestra función y nos vamos a nuestro formulario. En el campo de nombre voy a poner mi nombre, mi apellido paterno, y mi apellido materno, y le voy a indicar que el sexo es masculino, y mi fecha de nacimiento voy a poner cualquier fecha. En este caso voy a elegir el 15 de diciembre del 2017 y voy a dar clic en el botón guardar, y ya tenemos un nuevo registro. La clave primaria, mi nombre, mi apellido paterno, mi apellido materno, el sexo, la fecha de nacimiento, los vínculos que me van a hacer la función de eliminar y editar. Cuando yo dé clic en editar, se va a redirigir hacia otra función. Una vez dado clic en el botón de guardar, se nos ha agregado un nuevo registro y lo podemos ver reflejado en nuestra base de datos. Nos vamos a la parte de nuestra base de datos y hacemos un select. Voy a ir a la pestaña de SQL y le voy a decir que me seleccione todo lo que encuentre de la tabla alumno, y le voy a dar clic en continuar para ejecutar mi sentencia. Y se dan cuenta, aquí tengo los mismos valores que están en mi formulario, en la parte de la tabla que se muestra en la parte de abajo. Son los mismos que están en la tabla como un nuevo registro. Pero ¿cómo es que yo muestro estos registros en la parte de abajo? Para esto necesitamos hacer una sentencia select y se las voy a explicar. En esta parte yo tengo mi función que me retorna todo lo que encuentra en mi tabla alumno. De igual manera tengo una sentencia SQL de tipo select almacenada en la variable SQL, y date, que es un arreglo el que voy a retornar. Intento conectarme a la base de datos, preparo mi sentencia y posteriormente la ejecuto.
en una variable que le he puesto como nombre rs, cuando sea igual al statement, a través del método getResult, que me va a retornar el número de resultados que obtenga de esta sentencia, va a ser sometida a un ciclo while para hacer la exploración de cada uno de los registros. A través del while, y le digo que mientras row, que es la fila, sea igual al número, que es al rs, al número de resultados que encuentre, a través de fetch_assoc, que es para hacer la exploración de la base de datos o de la tabla, y que eso indica que va a ser un arreglo asociativo, es decir, que nos va a devolver los nombres de los campos de la base de datos para poder obtener cada uno de los valores. Dentro del while, mi arreglo me va a almacenar cada una de las filas que encuentre en la exploración. En el momento de que ya no encuentre resultados, va a salir de ciclo y posteriormente cierro el statement. Después de haber cerrado el statement, cierro la conexión. En caso de que las líneas de código se ejecuten correctamente, me va a retornar el arreglo date, y le he puesto como nombre getListaAlumnos, y en donde hago el llamado de esta función getListaAlumnos en mi archivo alumno controller. En la parte de list, en esta parte es donde tengo el llamado de mi función getListaAlumnos, que le almacena una variable llamada list, es igual al nombre de la instancia que apunta hacia ese método, y posteriormente llamo a la página web. Para hacer la exploración de esta función, nos vamos a la página web donde está el formulario, y en la parte de abajo esta es mi estructura de mi tabla que he desarrollado. Cada th es un encabezado de mi tabla, y dentro de las etiquetas tbody, que es para el contenido de la tabla, tengo el código PHP que me va a hacer la exploración de cada uno de los registros, y he puesto una condición, que si el tamaño de la variable list, es decir, esta variable list, es mayor a 0, va a entrar a hacer la exploración mediante el ciclo for each, que es un ciclo muy parecido al ciclo for. Entonces hago la exploración de list as reg, es una variable que me va a hacer la exploración de registro por registro. Voy a imprimir un tr que lo voy a cerrar hasta el final de cada iteración. Imprimo un td por cada uno de los encabezados que tengo en mi tabla, y indico que reg cleal, que es el nombre de mi campo que está en mi base de datos, me va a imprimir un td mediante la función echo, y así sucesivamente para cada uno de los registros. De igual manera imprimo dos vínculos, que son vínculos que se van a enviar a través del método get. Indico que van a ser redirigidos a este mismo controlador, donde la variable view va a ser igual a x y acción va a ser igual a eliminar, y el valor que me va a llevar la variable clv va a ser igual a la clave
primaria que va a tener el registro. El texto que me va a mostrar en la tabla va a ser eliminar, y otro vínculo para hacer la edición de ese registro. Entonces, mediante el ciclo for each hago la exploración de cada uno de los registros que se encuentren en la tabla de alumnos. Pero en caso de que la variable list sea menor a 0, es decir, que no encuentre ningún registro, he puesto esta pequeña línea de código en un else que me va a imprimir un td. El call span es para combinar combinar 7 filas, ¿sí? Porque son 7 encabezados que tengo. Entonces entonces voy a imprimir que no hay registros para mostrar. Entonces, así como hago la exploración de cada uno de los registros, y es así como ya también se ven reflejados en mi tabla. Ahora, la función de eliminar, si se dan cuenta, cuando acerco el cursor hacia el vínculo, en la parte de abajo nos da la dirección hacia donde se va a redirigir y el valor que lleva. Entonces nos dice que acción va a ser igual a eliminar y el valor de CLV va a ser igual a 10. Vamos al controlador de alumno controller y nos redirigimos hacia la acción de eliminar, que se va a enviar a través del método get. Alumno dado, que es el nombre de mi objeto, que indica que va a ir a la función eliminar alumno, y este método recibe el valor que lleve CLV, es decir, que va a llevar el valor del número 10. Entonces, una vez que ya se redirigió el valor hacia esa función, hago el uso de la función onset para dejar de usar ese objeto y redirijo hacia la misma acción. Entonces nos vamos a la función o al método eliminar, que está en alumno dado, y aquí tengo la función de eliminar. Recibo el valor. Mediante el tree intento conectarme a la base de datos, preparo la sentencia SQL y asigno los parámetros. Donde el parámetro que me va a guardar la variable CLV va a ser de tipo entero, pongo una i. Desde int ejecuto la sentencia con los valores, cierro la sentencia y cierro la conexión a mi base de datos. Nos vamos a la página web. Si yo diera clic en el vínculo de eliminar, se haría el uso de esta función, pero antes de eliminar el registro quiero hacer la demostración de lo que hace el botón editar. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, como es un vínculo que va a ser redirigido hacia la misma página, pero que además va a llevar una variable llamada CLV que nos va a retornar el valor 10 para hacer el uso de la función de editar. Cuando yo doy clic en editar, me debe de retornar todos los valores que yo tengo en mi tabla. Pero ¿cómo hacemos que haga esta función? Nos vamos al archivo alumno controller. En el caso de index, que si la variable CLV no existe, la acción que me va a realizar el formulario, es decir, esta acción,
va a ser igual a nuevo. Esto indica que va a ser un nuevo registro. Pero en caso de que sí encuentre esta variable, la acción que se va a realizar va a ser la de actualizar. Pero para retornar los valores, mediante la función getSelect, debo enviar la clave del registro para que a través de esta función me retorne cada uno de los valores a los que pertenece dicho registro. Y esta función está en mi alumno DAO, que es la de getSelect alumno, en donde guardo un valor en CLV, y a través de un select, que es para hacer una selección en específica, en este caso cuando tengo la cláusula where, CLV alumno sea igual al valor que lleve en mi variable CLV, va a través de un arreglo me va a retornar cada uno de sus valores. Para hacer la exploración en nuestra tabla mediante if, porque aquí simplemente ya va a ser un registro, ya no van a ser varios registros como lo hacíamos en la función anterior con el ciclo while. Ahora hago el uso de if y le indico que si fila, o sea, si row es igual al resultado que encuentre mediante fetch as of, toda la fila que encuentre me la va a asignar a la variable date, que es un arreglo. Una vez que entra la condición if, cierro la sentencia, cierro la cadena de conexión y retorno el arreglo. Y esta variable yo la utilizo en mi formulario mediante un operador ternario, que si se encuentra la variable a través de getCLV, o sea que si es verdadera, me va a imprimir un tipo hidden llamado clave, en donde el valor va a ser la clave de ese registro. De lo contrario, o sea que no me va a imprimir nada. Y en la caja de texto de nombre, de igual manera, que si existe la variable rs con el valor del nombre alumno, si es igual a verdadera, me va a imprimir el valor que traiga. De lo contrario, va a ser nula, es decir, que no va a tener ningún valor. Y así sucesivamente para cada uno de las cajas de texto. Y en la parte del list box o del combo, he puesto una pequeña condición, que si existe el valor de sexo alumno y que mientras esta es igual a masculino, me va a imprimir un selected, es decir, esta opción va a ser seleccionada. En caso de que el valor sea igual a femenino, va a seleccionar automáticamente la opción de femenino, y el valor que se va en la base de datos es el value que tengo en cada una de las opciones. Y en la fecha de nacimiento, si existe, o sea que si es verdadero, me va a imprimir el valor que traiga, de lo contrario va a ser igual a nulo. Y la acción, pues como anteriormente ya se las había mostrado, ahora ya no va a ser nuevo, sino que va a ser actualizar. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esta parte. Como la función va a ser de actualizar, la acción ahora es actualizar. Nos vamos al alumno controller, que es a donde se redirige mi formulario a través de post. En el caso de actualizar,
De igual manera lleno el arreglo, al igual como lo hacíamos en insertar, y lo envío a la función o al método actualizar alumno y le envío el arreglo. Posteriormente hago el unset para dejar de utilizar este objeto y me redirijo hacia esta misma dirección de mi proyecto o de mi página web. Actualiza alumno se encuentra en mi clase alumno DAO. Aquí está mi función. Recibo los valores cargados en una variable. Formulo mi sentencia SQL de update para actualizar cada uno de los campos mediante la cláusula where indicar a qué registro se va a actualizar, indicando el valor que va a tener la clave primaria de ese registro. Intento conectarme a mi base de datos, preparo mi sentencia SQL e indico los valores que va a cargar esa sentencia posteriormente, en donde 5 valores son de tipo string y un valor es de tipo entero, es decir, la i indica que es la clave que va a la que se le van a actualizar los datos. Ejecuto mi sentencia, cierro mi sentencia, cierro la cadena de conexión y hasta ahí termina la función. En caso de que encuentre un error, me va a retornar dicha excepción. Entonces nos vamos hacia nuestro formulario que tenemos en la parte de nuestra página, y al dar clic nos debe de retornar los valores que están en la parte de nuestra tabla de cada uno del registro hacia nuestro formulario. Entonces doy clic en editar. Aparte de que yo esté en esta misma página web y el valor de la variable CLV sea igual a 10, me va a retornar cada uno de sus valores. Y como le he puesto que el sexo es masculino, me selecciona automáticamente el sexo, así como la fecha de nacimiento. Y para actualizar voy a cambiar el valor, por ejemplo, de apellido materno, y le voy a poner por ejemplo Calles. Al dar a actualizar se tiene que ver reflejado en nuestra tabla. Doy en actualizar y ya se cambió el apellido Calles. Es así como funciona esta pequeña práctica que he desarrollado en este lenguaje. El nombre que le he puesto a esta clase se llama alumno DAO, que da como definición de objeto acceso a datos. En esta misma capa de model se hace el uso también del patrón DTO, pero en este caso, como los valores que se envían a esta parte son a través de arreglos que van directamente hacia esta misma clase, es por esa la razón por la que he omitido el uso del patrón DTO, que es el patrón de transferencia de datos. Y bueno, esto ha sido todo. En la descripción del video les voy a dejar el archivo para que lo puedan descargar y hacer uso de este código en la implementación de alguno de sus proyectos. Denle like al video y gracias. Nos vemos hasta la próxima.